Uno de los ejes que hoy están en discusión tiene que ver con el inicio o el no inicio de las clases. Como ustedes recordarán, allá al principio de esta pandemia, por el mes de marzo, febrero, ya empezamos a discutir a ver si era necesario o no era necesario suspender las clases. Y en ese momento yo discutí mucho con el comité de expertos que pensaban que las clases no debían ser suspendidas en aquel momento, considerando que los chicos quizás no eran un factor importante en el contagio de esta enfermedad. En ese momento recuerdo haber discutido bastante con ellos y recuerdo haberles mostrado también documentación que venía del exterior, que decía que los niños, las niñas también son factores de contagio, como siempre en todos los inviernos, en donde las enfermedades respiratorias dentro de las aulas se propagan de una manera muy rápida, muy efectiva para el virus. Son ambientes chicos, cerrados, con conglomerados de personas, que en este caso son los alumnos, y que durante sobre todo los meses invernales, en donde dentro del aula se transcurre mucho tiempo, esta propagación viral, digamos, era un caldo de cultivo muy importante para que los virus se desarrollen. Y este virus no iba a ser la excepción para eso. Por eso, en su momento discutí mucho para que se suspendan las clases, y así fue. Por suerte, en ese momento suspendieron las clases allá por marzo, en una medida que me pareció bien acertada y sobre todo promovida por mí. Pasó todo el año, pasó la pandemia, pasaron muchas cosas y las clases permanecieron en suspensión. Claro, la pandemia hizo que muchas de las actividades comenzaran a retomarse. De hecho, quizás muchas veces los aislamientos seguían en anuncios o en decretos, pero las clases continuaban suspendidas. Ya llegaba un punto en donde las clases definitivamente debían retomar, porque al tener un país andando normalmente y las clases suspendidas, claro, hoy resulta un despropósito que los chicos todavía sigan fuera de las aulas. Como siempre digo, las aulas son un foco de contagio muy importante, pero hay cosas para hacer. Y lo que quiero contarles hoy es que es posible volver a las aulas, es practicable volver a las aulas y es seguro volver a las aulas. Estos tres ejes son los que hay que trabajar para que todos los chicos y todas las chicas puedan volver a sus escuelas lo antes posible. Digo lo antes posible porque no podemos permitirnos más dilatar esto en el tiempo y pasar otro año más con los chicos de fuera de las aulas. Digo que es posible volver a las aulas porque definitivamente, insisto, como dije hace un ratito, todas las actividades ya retomaron su tarea, casi todas, con mayor o menor medida. Inclusive retomaron sus actividades las fiestas clandestinas, por eso resulta a veces bastante inadecuado que los chicos sigan estando fuera de las aulas. Las fiestas clandestinas no se pueden controlar, pero sin embargo un aula, una escuela sí se puede controlar. Un docente frente a la escuela, un docente frente al aula, es quien mejor puede controlar a su alumnado y que se cumplan las normativas y que se cumpla la distancia y que se haga el lavado de manos y que si hay algún alumno que tiene síntomas poder hacer o implementar toda la estrategia necesaria para que este foco de infección sea contenido. Esto no sucede en otras actividades como por ejemplo las fiestas clandestinas o como por ejemplo las fiestas no clandestinas, que hoy hay muchas. Las reuniones mayores a 10 personas en cualquier domicilio suceden hoy en todos lados. Y eso nadie lo controla. Insisto, es posible volver a las aulas porque hay docentes que pueden controlar que todo se cumpla dentro del aula, todo el protocolo se cumpla, hay director y directores de escuela que pueden lograr que se cumplan estos protocolos. Y esto no depende de una agrupación, un sindicato, un único decisor. Estas cosas dependen de especialistas que saben que es posible volver a las aulas. Si nos guiamos solamente por cuestiones políticas o por cuestiones sindicales, bueno, se van a mezclar mucho las cosas y vamos a perder la discusión del todo. El segundo punto que decía yo es que es practicable volver a las aulas.
Sí, es practicable porque si nosotros logramos reducir el número de alumnos dentro del aula, si nosotros logramos separarlos en la distancia prudencial, si logramos que se laven las manos frecuentemente, si logramos que usen tapaboca la mayor cantidad del tiempo, si logramos detectar a aquel alumno que fue contacto estrecho o que tiene síntomas, si logramos cuidar a los docentes, si logramos abrir otros espacios más allá de las escuelas para generar aulas y poder dar clases como por ejemplo iglesias, consejos deliberantes, salas teatrales, clubes, etcétera, es posible volver a las clases, es muy posible. Y es seguro volver a las clases. Y es seguro, vuelvo a decir, porque si logramos cumplir con todas estas normativas que parecen muchas, pero que no son muchas, la seguridad de que un chico, un alumno o una alumna se contagie es baja, es bien baja. Hoy es baja, sobre todo en esta época del año, porque puede pasar que comenzado el invierno, en donde los virus respiratorios van a empezar a circular nuevamente, en donde las aulas pueden volver a convertirse en un foco de infección o en un caldo de cultivo, es muy posible que las clases tengan que parcializarse, que quizás los alumnos puedan tener un tiempo de clases o un tiempo de receso, volver a las clases, volver al receso. Entonces, este esquema, este escenario, bien irregular, nadie puede tener la seguridad de que nada va a pasar, pero es bien irregular. Este esquema irregular es posible, es practicable y es seguro. Vuelvo a decir, hoy miramos en los medios y somos testigos de muchas actividades que no están permitidas. Las fiestas clandestinas son un ejemplo de esto, pero no es el único ejemplo. Las reuniones, insisto, en los domicilios mayores a 10 personas, las reuniones dentro de un departamento de 2 ambientes en donde hay 6, 7 personas juntas, también son focos de infección. Y eso no lo controla nadie. Por eso creo yo que a esta altura de la pandemia, en donde ya pasamos un año con los alumnos tomando clases a distancia que funcionaron, que educaron, que dieron sus herramientas, que otorgaron todo lo que podían otorgar, es suficiente. No podemos pasar un año más con alumnos que tengan este tipo de formación, porque hay varios motivos que llevan a pensar que toda la infancia, toda la adolescencia necesita de ese contacto con la escuela, con los docentes y con sus amigos o compañeros. La salud mental hay que protegerla más que nunca porque esta pandemia nos va a llevar todavía un año más o 2 años más. No se va a terminar esto pronto. Y lo que viene por delante en la pandemia es mucho más severo que lo que vimos en la primera parte de la pandemia. Entonces ustedes dirán, pero si es más severo, este está diciendo que las clases tienen que empezar de nuevo. Sí, definitivamente sí, porque eso es aprender a convivir con el virus. Claro, si nosotros vemos un número de contagios muy importante y logramos suspender todas las actividades y un aislamiento estricto, yo voy a ser el primero que vaya a decir, las clases también hay que suspenderlas. Pero considerando que hoy tenemos actividades muy, muy, muy llenas de personas y gente activa en todos lados, la calle llena de gente, las playas llenas de gente, fiestas clandestinas, es un despropósito que los chicos hoy todavía sigan fuera de las aulas. El volver a clases es posible, es practicable y es seguro. Hoy toda la sociedad argentina tiene que estar encaminada hacia la vuelta a clases. A pesar de que algunas personas que tienen otro tipo de intereses quieran que las clases no empiecen. Ese tipo de intereses nada tiene que ver con la pandemia. Nada tiene que ver con el virus. Las aulas no se asemejan en nada a una fiesta clandestina. Las aulas
solo se asemejan a las aulas. Aulas es educación. Los docentes necesitan educar y los niños y las niñas necesitan educarse en todo, inclusive en el manejo de una pandemia. Soy el doctor Camburian. Quiero brindarles todo este tipo de información para ustedes, para que lo puedan ver en este canal de YouTube, Dr. Carlos Camburian, y también poder seguir toda esta información en el Instagram, Carlos-Camburian.